No eran actores, eran monumentos, construidos para la pantalla, rotos en silencio. Pedro Infante, Tintán, Luis Aguilar, Jorge Mistral, Carlos López Moctezuma, Luis Aldaz, Alfonso Sayas, René Ruiz Tuntún, José Chávez Eloón. Hicieron reír a México, llenaron salas, cargaron la época de oro sobre los hombros, y detrás del telón se bebieron hasta el olvido. No por placer, no por fama, por seguir respirando. Algunos no podían pararse sin una botella. Otros no lograban decir sus líneas. Pero nadie gritaba, ¡corte! La industria filmó hasta que cayeron, y luego los borró de los créditos. Sin homenajes, sin piedad, solo silencio. Esto no es chisme. Es el precio de fingir que nada pasaba. Suscríbete si crees que el silencio nunca debe ganar. Comenta el nombre que aún te duele, porque esta historia no empieza con la tragedia. Empieza con lo que no quisimos ver. No era un hombre, era un fenómeno, un mecánico convertido en mito, una voz que lloraba como niño y cantaba como Dios. Pedro Infante no era solo el ídolo de México, era su espejo, el charro humilde, el hijo perfecto, el eterno enamorado. No actuaba, era la pantalla. Pero lo que la cámara mostraba no era toda la verdad. Pedro bebía. En silencio, a diario, no en cantinas, no en escenarios, sino solo en camerinos que olían a loción y licor. Lo llamaban alcohólico funcional, pero en realidad era un hombre rompiéndose en privado mientras salvaba a todos en público. La presión no era leve, filmaba sin parar, cantaba hasta quedarse ronco, pilotaba sin dormir, sonreía hasta que dolía. Pedro era perfecto entre la acción y el corte, pero todo lo que venía antes y después era dolor. Actriz que trabajó con él en los 50, pero todo lo que venía antes y después era dolor. Los productores lo sabían, sus amigos también, pero ganaba demasiado como para que alguien dijera basta. Así que siguió, volando, grabando, bebiendo. Los últimos días pesaban más. Había más vidrio en su voz, más sombra en su mirada. Algunos decían que se veía perseguido, otros que volaba porque ya no podía quedarse quieto. El 15 de abril de 1957 abordó un avión en Mérida. Nunca aterrizó. El choque fue llamado accidente. Pero nadie preguntó por qué un hombre con tan poco descanso, tanta tristeza y tantas señales seguía en el aire. Pedro Infante no murió por el alcohol, pero el alcohol lo acompañó hasta la cabina, y cuando el cielo lo tragó, fue como si se cerrara el último telón sobre algo que nadie se atrevió a nombrar. Dicen que el país entero se detuvo cuando murió. Las radios callaron. Los periódicos se volvieron negros. La gente lloró en las calles como si fuera su padre, su hermano, su hijo. Pero ninguno conocía toda la historia. No al Pedro que pasaba días sin dormir. No al Pedro que volaba medio dormido. No al Pedro que se quedaba frente al espejo, preguntándose cuánto tiempo más podría fingir que estaba bien. La verdad es esta. Cargó con los sueños de todos, pero nadie cargó con los suyos. La industria lo hizo inmortal, pero nunca le preguntó si quería vivir así. No tuvo descanso. No tuvo rehabilitación. Ni siquiera tuvo permiso para romperse en paz. Era demasiado valioso para detenerse, demasiado amado para fallar, demasiado observado como para dejar de actuar. Y entonces actuó, hasta el final. Una botella detrás del telón, una sonrisa frente a la cámara. Cuando el avión cayó, su alma ya estaba rota. ¿Lo más triste? Nunca envejeció, nunca pudo alejarse, nunca contó su versión. Y así lo prefirieron. Joven, bello, congelado en el tiempo. Un mito es más fácil de manejar que un hombre que sufre. Pedro Infante no se apagó. Lo apagaron una industria que sabía cómo encender estrellas, pero nunca cómo cuidarles cuando empezaban a temblar. Le hicieron una estatua, le pusieron calles, pusieron sus canciones cada año, pero jamás dijeron la verdad.
que los mismos aplausos que lo coronaron también lo mataron. Él era la alegría, irreverente, eléctrico, imposible de contener. Germán Valdés, Tintán, no fue solo un comediante. Fue movimiento, ritmo, rebeldía en traje de pachuco. Cantaba como nadie. Improvisaba escenas enteras como si nada. Hacía reír al país desde lo más profundo. Por un tiempo fue más grande que Cantinflas. Lo llamaban el Pachuco de Oro. El hombre que le dio poesía al barrio, que hizo del pobre ídolo, que bailó entre la burla y el genio. Pero cuando bajó el telón, la risa se quedó atrás. Y el número. Tintán era de esos que iluminaban el set incluso cuando se apagaba fuera de cámara. La botella no era parte del personaje, era parte del aguante. Empezó con una copa para calmar los nervios, luego otra, después una antes de cada escena y otra solo para poder levantarse. No lo escondía. En sus últimos años, hubo días en que no podía ni entrar al set sin ayuda. Olvidaba los diálogos, necesitaba apoyarse en alguien para no caer. Pero nadie decía nada. Seguía siendo Tintán, seguía siendo leyenda, seguía siendo quien movía el dinero. Un asistente de dirección lo recordó así. Ya no sabía sus líneas, no podía mantenerse en pie. Todos sabían que estaba mal, pero nadie quería apagar la risa. Pero nadie se atrevía a detenerlo. A Tintán no se le corta. Asistente de dirección, set de los años 70, reía, encantaba, bailaba, pero detrás de la sonrisa se estaba cayendo. A mediados de los años 60, el teléfono sonaba menos, los papeles grandes dejaron de llegar. La fama seguía, pero los guiones se encogieron. Cameos, apariciones sueltas, contratos por lástima. Y la botella, siempre cerca. Su cuerpo empezó a traicionarlo, hinchado, pálido. Los ojos que antes brillaban ya no miraban igual. Detrás del telón era su familia quien lo sostenía literalmente. Algunos días no podía caminar, no retenía comida, apenas podía hablar, y aún así seguía intentando actuar. Porque eso era él, un showman, incluso en la caída. Los médicos dijeron que su hígado estaba destrozado, que su cuerpo se apagaba, pero aún le pedían una escena más. Cerca del final, dejó de hablar. No porque no quisiera, sino porque su voz ya no salía. Usaba una libreta para comunicarse, y en una de las últimas páginas que escribió, dejó una sola palabra: tristeza. Esa fue la última línea de Tintán. No en un set, no en una película, en papel, en silencio, solo. Murió el 29 de junio de 1973, a los 57 años, por un coma hepático causado por años de abuso de alcohol. No hubo gran despedida, no hubo homenaje de Estado, no hubo tributo final digno de lo que dio. México había reído con él, pero no supo cómo llorarlo, porque nadie quiere aceptar que quienes más nos hicieron sentir vivos, muchas veces murieron en el olvido más hondo. Lo llamaban el gallo Giro, el gallo valiente, el charro sin miedo, el hombre que montaba como si hubiera nacido a caballo y cantaba como trueno envuelto en seda. Luis Aguilar no era actor de reparto. Estaba al nivel de Pedro Infante, Jorge Negrete y los gigantes de la época de oro. Era la sonrisa del México rural, la voz del valiente, el caballero del sombrero que nunca bajaba la cabeza. Pero detrás del personaje, Luis era suave, cálido, rápido para bromear, más rápido aún para brindar. Y la botella, como en tantos otros, comenzó como celebración. Bebía en las fiestas del elenco, en los estrenos, después de una escena lograda, luego antes de una, luego siempre. La gente reía con él, chocaba copas, contaba historias que se perdían con el amanecer. Pero el tiempo no se detiene por el carisma. Y la leyenda no protege del deterioro. Pasaron los años, los papeles se achicaron, nacieron nuevas estrellas, y Luis el galán de antes fue tratado como un recuerdo que duró demasiado. La voz seguía allí, la sonrisa también,
pero el brillo se había apagado. Y la botella cambió de propósito. Ya no bebía para celebrar, bebía para olvidar. No se fue en escándalo, se fue en silencio. Para los años 80, Luis Aguilar ya no era la estrella. Era la sombra del hombre que una vez cantó en estadios. La voz, áspera, debilitada por el alcohol. El hígado, fallando. Inflamado por años de celebraciones convertidas en autodestrucción. Grababa comerciales solo para sobrevivir. Aparecía como invitado en papeles que parecían disculpas. Ya no llegaba como protagonista. Llegaba porque aún recordaban quién había sido. Detrás de cámara, su salud se desplomaba. Diabetes, daño hepático, ataques de ira, confusión, caídas emocionales profundas. A veces hablaba con sus personajes, como si quisiera volver a ellos para no ser olvidado. Luis bebía incluso estando enfermo. Bromeaba para ocultar el dolor, pero había días en que sus ojos no parecían suyos. Actriz que trabajó con él, década del 80. Hacia el final vivía casi aislado, no olvidado, pero ya no buscado. Murió el 24 de octubre de 1997, a los 79 años, por un infarto fulminante agravado por años de alcoholismo crónico. Su muerte no fue noticia durante días. Algunos canales ni siquiera hicieron un homenaje. El Charro de México había caído, y el país estaba demasiado ocupado para mirar hacia abajo. Recordaron el sombrero, el bigote, la voz que una vez llenó salones, pero no recordaron al hombre que murió grabando líneas para anuncios de pasta de dientes, con las manos hinchadas y una sonrisa que apenas podía sostener. Luis Aguilar murió con dignidad, pero también con tristeza, porque lo dio todo, y al final nadie le devolvió nada. Era belleza en movimiento, pómulos afilados, ojos que congelaban o seducían, una voz esculpida en seguridad. Jorge Mistral era la idea del cine sobre el control. No solo actuaba, dominaba las escenas. Nacido en España, coronado en México, ascendió rápido. Interpretó amantes atormentados, hombres crueles, almas trágicas. Y cada papel parecía escrito solo para él. Elegante, preciso, siempre impecable. Hasta su furia tenía postura. Pero por dentro se deshacía. Jorge no hacía escándalo, no se derrumbó en público, se marchitó en silencio. Bebía solo, leía compulsivamente, evitaba fiestas, evitaba espejos. Algo en él se había roto. Quizá el exilio, quizá tantos años interpretando hombres rotos terminaron por romperlo a él también. Colegas decían que se volvió intenso, demasiado, filoso con las palabras, distante con los amigos. En pantalla, aún ardía. Pero detrás de cámara, la llama comenzaba a comerse hacia adentro. Los papeles dejaron de llegar. O los rechazaba. Nunca se supo. Lo que sí era claro es que el hombre al que una vez llamaron intocable empezaba a rozar el borde de algo oscuro. Para los años 70, Jorge Mistral era un fantasma con cuerpo. Seguía yendo a los sets, seguía dando entrevistas, seguía usando el traje. Pero algo dentro ya se había apagado. El carisma se desvaneció, la voz se arrastraba, y la botella siempre estaba cerca. Empezó a hablar de la muerte, con calma, con poesía, a veces con una sonrisa, como si se preparara para dirigir su escena final. Amigos decían que estaba demasiado tranquilo, que sus ojos ya se habían ido del cuarto antes de que su cuerpo lo hiciera. En 1972 le diagnosticaron cáncer, doloroso, agresivo. Rechazó el tratamiento. Bebía más, se aislaba más. Dejó de actuar. Y entonces, el 20 de abril de 1972, tomó un revólver, lo apuntó al pecho y jaló el gatillo. La noticia corrió por días, pero nadie lo dijo claro. Lo llamaron depresión, enfermedad, dolor. Pero lo que nunca dijeron fue que también fue un fracaso de la industria, porque Jorge Mistral murió como actuaba, en control, en silencio, y con una precisión que no dejaba lugar a dudas.
Pero detrás de esa precisión había un hombre que dio demasiado, pidió muy poco, y se fue sin escuchar un solo gracias. Nunca fue el héroe, y no lo necesitaba. Carlos López Moctezuma dominaba la pantalla como un trueno con traje. El villano, el juez, el general, el que hacía al público apretar los puños, era precisión, corte, frialdad, magnetismo puro. Los directores no le daban diálogos, le daban silencio, y él lo llenaba con presencia. Jugaba a la crueldad como se juega ajedrez, con cálculo, con temple, siempre 10 movimientos por delante. Y fuera de cámara era igual de rígido, sin escándalos, sin ruido, sin máscara porque el personaje y el hombre ya eran uno solo. Pero hasta la piedra se desgasta. En sus últimos años algo empezó a cambiar. Olvidaba nombres, se perdía manejando hacia estudios donde había trabajado por décadas. Tartamudeaba en monólogos que antes recitaba como fuego. Al principio lo llamaron cansancio, vejez, estrés laboral. Pero no lo era. Era la botella, silenciosa, constante, siempre al fondo, y ahora al frente. Empezó olvidando a quién interpretaba, después olvidó quién era. Al principio, los directores ajustaban el guión, diálogos más cortos, indicaciones simples. Trabajaban alrededor de él porque aún era Carlos, pero no se detuvo. Un día, en el set, preguntó: ¿de quién es esta casa? Le respondieron: es tu escena, estás dentro de ella. Miró la cámara y luego miró al vacío. Ya no entendía el encuadre. No era solo pérdida de memoria, era una desaparición. Dejó de reconocer a sus amigos, dejó de memorizar diálogos. A veces dejaba de hablar. El hombre que dominaba cada pausa. Ahora se perdía en sus propios silencios. Los médicos lo llamaron demencia alcohólica, pero ningún titular lo escribió así. Ningún homenaje mencionó que el villano más imponente del cine mexicano pasó sus últimos días confundido, callado, incapaz de terminar una frase. Murió el 14 de julio de 1980, a los 70 años. Dijeron que murió en paz, pero no dijeron que ya no sabía cómo se llamaba. Carlos López Moctezuma. El hombre que alguna vez hizo temblar al público murió lentamente, en silencio, sin rostro. No porque perdiera su legado, sino porque su propia mente lo soltó primero. Era elegancia. Luis Aldaz caminaba como un cuadro, hablaba como confesión, sostenía la pantalla como un secreto que se negaba a romperse. Nacido en Argentina, coronado en México. Fue la llama extranjera que encendió corazones locales. Interpretó amantes, héroes, charros, criminales. Cualquier papel que pidiera gravedad, él le daba presencia. Durante años estaba en todas partes, su rostro en revistas, su nombre en marquesinas, su figura en cada cinta que buscaba sofisticación y alma. Pero no estaba hecho para resistir, no en una industria que te olvida en cuanto tu reflejo deja de encajar. El tiempo golpeó fuerte, la soledad también, y en su caso, la botella aún más. Bebía en silencio, después, con ansiedad, después, a la vista de todos. La elegancia se apagó, la voz se arrastraba, la piel perdió el brillo. El hombre que antes detenía salones comenzó a entrar sin que nadie lo notara, y el espejo dejó de responderle. No murió joven, solo se desvaneció temprano. Para finales de los años 80, Luis Aldaz ya no era un nombre, solo un recuerdo susurrado al borde de los créditos. Vivía solo, sin fortuna, sin homenajes, sin un último gran papel. Caminaba por las calles de la Ciudad de México, con las manos hinchadas, la piel amarilla, los ojos de alguien que ya no esperaba ser reconocido. La gente pasaba. Algunos se detenían. Algunos lo miraban. La mayoría no conectaba a ese hombre cansado con el Dios que alguna vez aplaudieron. No tuvo escándalos, ni crímenes, ni traiciones. Solo la tragedia silenciosa de ser borrado a plena vista. Dicen que en sus últimos meses a veces hablaba solo frente a vitrinas. Se acomodaba el cabello. Repetía diálogos de películas que ya nadie proyectaba.
Murió en 1990, sin conferencia de prensa, sin homenaje, sin cobertura nacional. Solo otro monumento caído dejado de pie demasiado tiempo bajo la lluvia. Luis Aldaz le dio belleza a la pantalla, pero cuando su propio rostro comenzó a agrietarse, la pantalla no le devolvió nada. Era energía, sin filtro, explosiva, desbordada. Alfonso Zayas no era elegancia, era erupción. Maestro de las ficheras, esas películas atrevidas, brillantes y caóticas que llenaron salas en los 70 y 80. No fue solo parte de la ola, él fue la ola. Bromeaba, bailaba, seducía. Y México reía, aunque los críticos fruncieran el ceño. Él se decía sobreviviente, de la censura, del encasillamiento, del fracaso. Pero hubo algo que no pudo sobrevivir en silencio: la botella. Zayas bebía como si el papel lo exigiera, en voz alta, con fiesta, como rutina. Durante mucho tiempo no importó. Seguía siendo magnético, seguía contratado, seguía haciendo ruido, hasta que su cuerpo dejó de acompañarlo. El estómago, los riñones, el hígado. Ya no era comedia, era colapso camuflado con carisma. En sus últimos años, Zayas ya no estaba en el cine, estaba en hospitales. La risa se detuvo, el ritmo bajó. Y el cuerpo que una vez bailó entre escándalos ahora necesitaba ayuda para sentarse. Sufría de insuficiencia hepática, hipertensión, fallo multiorgánico. Las entrevistas se volvieron escasas, su voz más lenta, su sonrisa aún ahí pero más delgada, más lejana. La gente recordaba las escenas, el caos, los personajes, pero pocos recordaban al hombre. En 2021, Alfonso Zayas murió a los 72 años, tras meses de deterioro físico y años de ser olvidado en silencio por la misma industria que antes no podía tener suficiente de él. No hubo gran homenaje, ni tributo nacional, ni minuto de silencio, solo un titular. Y luego otra cara, otro escándalo, otra historia. Pero la verdad era simple. Le dio su juventud a la comedia, su cuerpo al cine. Y cuando más necesitó el escenario, ya le habían apagado las luces. Nunca fue el protagonista. José Chávez Eloón era un rostro, familiar, confiable, siempre al borde del encuadre. Interpretaba matones, borrachos, campesinos, vaqueros de fondo, y aún así estaba en todo. Apareció en más de 100 películas, trabajó junto a leyendas, almorzó con gigantes, pero nadie dijo su nombre primero, no daba entrevistas, no caminaba alfombras rojas, no firmaba autógrafos, solo trabajaba y bebía mucho. Porque cuando tu nombre no está en luces, la botella se convierte en el único reflector que escucha. Nunca fue escandaloso, nunca fue noticia, pero siempre estaba ahí. Hasta que un día ya no. Lo encontraron en la calle, ebrio, frío, muerto, y nadie vino a reclamar el cuerpo. No salió en televisión, no fue portada, no hubo homenaje. Murió solo, en la calle, en un país que lo vio 100 veces sin verlo nunca. Ningún familiar lo reclamó, ningún compañero habló, ningún director escribió una línea. El hombre que le dio textura a cada western, que llenó cada cantina, cada calle polvorienta. Cada plano de fondo fue dejado sin siquiera un encuadre final, sin tumba con flores, sin estatua, sin placa. Solo una línea en un informe de ciudad. Masculino no identificado, 60 años, presunto alcohólico, fallecido. Así terminó, pero así no debe ser olvidado. Él estuvo ahí, en nuestras películas favoritas, en las escenas que hacían ver más grandes a los ídolos, en el fondo, sosteniendo todo. Quizá no tuvo titulares, pero lo dio todo por la historia, y ahora lo recordamos porque nadie más lo hizo. Hacía reír a la gente, siempre. René Ruiz, Tuntún, nació para hacer el ridículo, o eso le dijeron. Bajo, redondo, ridículo. Un chiste andante con traje apretado, persiguiendo mujeres, recibiendo bofetadas, cayendo para provocar carcajadas que no curaban nada. Se volvió símbolo.
de travesura, de alivio cómico, de lo que la gente asumía que él era. Pero detrás del disfraz había un hombre que nunca pidió ser reducido a una risa enlatada. Tuntún quería actuar. No solo entretener actuar, estudió, se preparó, esperó papeles reales, pero nunca llegaron. Los productores solo veían el chiste, la caída, la cara que vendía risas sin hablar. Así que les dio lo que pedían. Y luego, cuando el público se iba a casa, le daba a la botella lo que ella exigía. No en público, no en alfombras rojas, en silencio, en tristeza, un agotamiento. Porque que te rían no es lo mismo que te vean. Con los años, las escenas se hicieron más cortas, las risas más suaves. Seguía siendo Tuntún, pero el mundo ya lo había dejado atrás. No más ficheras, no más persecuciones, no más aplausos. Lo único que quedó fue el peso, en su cuerpo, en su mente, en su alma. Su salud se deterioró. Fallo hepático, úlceras estomacales, dolor que volvía cada movimiento una guerra silenciosa. Se fue aislando, reía menos. Casi no hablaba en sus últimos meses. La gente recordaba los chistes, pero no el silencio que los seguía. Murió el 16 de octubre de 1993, a los 68 años, por complicaciones relacionadas con alcoholismo crónico y hemorragias internas. No hubo cobertura nacional, ni estatua, ni homenaje televisado, solo silencio, el mismo que siempre lo acompañó. René Ruiz, el hombre detrás de Tuntún, fue enterrado sin el ruido que alguna vez lo definió. Le dio alegría a millones, y se fue con casi nada, porque algunos hombres son recordados por cómo murieron, y otros por nunca haber podido vivir como querían. Nos hicieron reír, llenaron las pantallas, construyeron la época de oro con sus rostros, sus voces y sus cuerpos rotos. Y sin embargo, murieron como ruido de fondo, sin salidas heroicas, sin duelo nacional, sin un relato sincero sobre lo que el alcohol les hizo y lo que el silencio les dejó. Pedro Infante murió en el cielo, pero mucho después de que su alegría se estrellara. Tintán murió escribiendo una sola palabra: tristeza. Luis Aguilar murió con carisma en los ojos, pero con arrepentimiento en el pecho. Jorge Mistral jaló el gatillo él mismo. Sabía que nadie más lo haría. Carlos López Moctezuma olvidó su propio nombre. Luis Aldaz se borró de cada espejo que cruzó. Alfonso Sayas se desplomó detrás de los chistes que ya no podía sostener. José Chávez Elojón murió en la calle, sin nombre, sin quien lo reclamara. Tuntún murió en silencio tras una vida entera siendo motivo de risa, pero nunca de mirada. No cayeron. Los empujaron. La fama, el silencio, una industria que supo encender luces, pero nunca proteger a los que ardían debajo de ellas. Esto no es chisme, no es nostalgia, es una deuda. Suscríbete si crees que la memoria también incluye a los olvidados. Comenta el nombre que no te suelta. Comparte esta historia porque algunas leyendas no descansan en paz hasta que alguien se atreve a decir lo que la historia quiso callar. Ellos lo dieron todo a la pantalla, y lo mínimo que podemos hacer es decir sus nombres.